Entonces, lo que nosotros vamos a ejecutar justamente son dos procesos, uno que es el de doble exposición primero y otro que es el recorte mediante la perfección de bordes de una imagen. Vamos a utilizar para esta demostración, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, dos fotos distintas. La primera técnica que nosotros vamos a realizar, que es la de la doble exposición, va a requerir una imagen más o menos parecida a lo que nosotros estamos viendo. ¿A qué me refiero con eso? A que la imagen ojalá tenga un fondo blanco o lo más claro posible, porque nos va a ayudar bastante. Ojo, si no lo tiene, nosotros perfectamente podríamos recortar la imagen y dejarle un fondo, recortarle el fondo y dejarle asignado un fondo blanco o muy claro. ¿Ok? En este caso, por razones de tiempo, voy a basarme en esta foto que ya más o menos reúne bastante de las características que yo necesito. Fíjense en lo siguiente. En mi paleta de capas, entonces, yo tengo la imagen que voy a utilizar de la figura más la imagen que voy a utilizar como fondo. Entonces voy a hacer una doble exposición, voy a fusionar ambas imágenes, figura y fondo, ¿verdad? Para que a través de una se pueda ver la otra. La gracia de la utilización de esta técnica es que yo tengo que saber, primero que todo, que las zonas más oscuras de la imagen son las que van a dejar ver de manera más elocuente la imagen que está de fondo. Por lo tanto, mientras más zonas oscuras yo tenga en la imagen, más porción de la foto de fondo voy a ver. Es decir, la técnica que voy a utilizar va a transformar las zonas oscuras de esta imagen en zonas transparentes, rescatando todos los matices de grises. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En nuestra paleta de capas vamos a utilizar la opción de aplicar una capa de ajuste a través de este botón que está acá. Entonces vamos a cliquear ahí y lo que yo quiero hacer es modificar levemente las curvas de la imagen para crear un poquito más de contraste entre las zonas blancas y oscuras. Entonces voy a seleccionar la opción curvas y voy a hacer un clic al centro, otro clic más o menos en ese cuadrante o en esa intersección y otro clic acá abajo. Es decir, básicamente estoy haciendo un clic en cada uno de las zonas donde se juntan entonces los cuadrantes de la paleta de curvas. Y luego lo que voy a hacer es dibujar o contornear esta curva para formar una pequeña S, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, ¿ok? Voy a formar una pequeña S. Eso me va a proveer a mí de un mayor contraste. ¿Por qué? Porque estoy haciendo entonces de que las zonas claras se exacerben un poco más y que las zonas oscuras también se oscurezcan un poco más. En eso voy generando entonces el contraste necesario para poder obtener una imagen con los requerimientos que me van a permitir a mí obtener un mejor resultado a continuación. Entonces, como ese ajuste yo lo hice en una capa de ajuste, no me está afectando la capa original. Si yo oculto la capa de ajuste, dejo de ver entonces el efecto que hice en las curvas y veo que tengo la imagen original perfectamente intacta. Ahora, la imagen del paisaje, si ustedes se dan cuenta en la paleta de capas, está ubicada bajo la capa del rostro. Y lo único que yo tengo que hacer a continuación es seleccionar la capa del rostro y elegir el modo de fusión en un modo que se llama trama. ¿Ok? Al generar solo esa variación, yo ya tengo exactamente, ¿verdad?, patente aquí el efecto que puedo ver en el efecto que puedo ver justamente de fusión de estas dos imágenes, es decir, de la imagen de la figura del personaje más la imagen de fondo. ¿Ok? Lo que me permite a mí, como yo aquí no he recortado nada, y si nosotros nos ponemos a analizar la imagen,
las partes blancas son las que no dejan ver la imagen y las partes más oscuras son las que sí dejan ver la imagen de fondo. Yo puedo, por ejemplo, si selecciono la capa de fondo, mover esta imagen para volver a acomodar el paisaje según la zona que yo quiera dejar ver. Puedo querer dejar ver, por ejemplo, más de la parte del agua, la cordillera, el cielo, o puedo querer dejar ver, por ejemplo, más de la parte del bosque. Eso ya va a ir en directa relación a lo que yo quiero obtener. Eso no me invalida a mí para aplicar algún cambio que yo quiera, por ejemplo, a esta imagen. Si yo quiero, puedo seguir modificando su color, por ejemplo, elegir nuevamente una capa de ajuste. Puedo modificar el tono y saturación de la imagen. Puedo modificar el tono y saturación de la imagen. Entonces puedo modificar efectivamente los colores, ¿ok? Empezar a obtener efectos bastante más interesantes, pinchar ahí en colorear para volver toda la imagen a cierta tonalidad, por ejemplo, y puedo obtener entonces un efecto como ese. Entonces puedo ir jugando, quiero obtener una imagen más fría, la puedo dejar así. Quiero obtener una imagen más tirada hacia los tonos cálidos, ¿ok? La voy convirtiendo, ¿verdad?, hacia lo rojizo, con mayor o menor saturación, etcétera, etcétera. Puedo ir jugando, ¿verdad?, con el efecto que quiero en definitiva poder conseguir. ¿Ok? Como les decía, el trabajar con estas capas de ajuste me permite a mí que, ok, sabes que no me gustó el efecto que estoy consiguiendo con esta herramienta, puedo tomar la capa, eliminarla, vuelvo a obtener la imagen natural tal cual como estaba, vuelvo a aplicar otra capa de ajuste que puede ser de distintas cosas, por ejemplo, de tono, no, esta ya la habíamos hecho. Vamos a eliminarla. De intensidad, saturación, por ejemplo, saturar mucho más los colores, ahí puedo ver, o desaturar los colores, obtener una imagen más virada solamente al blanco y negro, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces puedo ir haciendo los distintos juegos que yo quiera hacer. Hacer una imagen con doble exposición, entonces, como lo ven, es bastante sencillo para poder obtener resultados, como lo estamos viendo, bien interesantes. Ahora, vamos a mudarnos hacia nuestro otro archivo. Aquí yo tengo ya previamente una imagen. Vamos a ocultar esta que está aquí. Y vamos a obtener a través del retoque de otra imagen un efecto de recorte de este personaje, como lo que estamos viendo a continuación. ¿Okay? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocultar esa capa. Voy a activar la capa entonces de la modelo femenina y presionando control T voy a agrandar entonces la imagen de la modelo para quedar ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Quiero eliminar el fondo blanco de esta imagen para dejar ver el paisaje que está atrás, es decir, dejar ver las porciones de imágenes o de la imagen que se puedan revelar a través entonces de la eliminación de ese fondo blanco. El desafío que esto me presenta a mí es que yo debo lograr que la mayoría de los detalles del cabello, ¿verdad?, un cabello complejo de recortar como el cabello rizado, dejen ver, ¿verdad?, las zonas de imagen del paisaje. Entonces, tenemos dos técnicas para poder lograr este efecto. Una que nos va a funcionar mejor que la otra porque va a depender mucho de la situación en la que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, voy a crear una copia de esta capa, ¿ok? Y a la capa que está abajo le voy a asignar un modo de fusión que se llama oscurecer. Si yo oculto la primera capa, voy a ver eso. ¿Qué es lo que me va a servir a mí de acá? Me va a servir, fíjense ustedes, de que el modo de fusión hace que los colores blancos desaparezcan de la imagen que está abajo
se fusionen o sean completas y absolutamente transparentes, y que los otros colores que no son blancos, evidentemente, o que no son tan claros, permanezcan como información en la imagen. A continuación, entonces, yo tengo una capa con el modo de fusión oscurecer y la otra capa con el modo de fusión normal. A la capa con el modo de fusión normal le voy a eliminar con la goma de borrar parte del borde de esta manera. Entonces fíjense ustedes el efecto que voy a ir obteniendo. Vamos a ocultar ahí. Vamos a borrar ahí. Entonces voy a ir obteniendo ese efecto. Ahora, ¿cuál es el problema de acá? Fíjense ustedes de que acá yo tengo bastante información que debiera ser eliminada en estas partes. Entonces, si yo paso la goma por ahí, voy a ver que el efecto que voy a conseguir en esa parte del recorte del cabello no es el óptimo, ¿ok? Aunque yo podría perfectamente, vamos a ir volviendo un poquito hacia atrás, voy a pasar de nuevo la herramienta por ahí. Aunque yo podría perfectamente, por ejemplo, trabajar con un pincel mucho más diminuto e ir haciendo, por ejemplo, esto. ¿Ok? Sin embargo, también va a ser una labor bastante extensa y no voy a lograr conseguir un resultado como el que efectivamente necesito y quiero conseguir. Entonces, tengo otra técnica de recorte de perfección de borde que se va a basar en lo siguiente. Voy a eliminar la capa que antes había usado, ¿verdad? Con la fusión oscurecer, la voy a eliminar porque ya no me sirve. Voy a sacar una copia de la capa de la modelo y la voy a reservar, como se dice, ¿ok? La voy a dejar ahí oculta para no tocarla. Y voy a utilizar ahora una técnica que se basa en la activación y la aplicación de lo que se llama la edición en modo máscara rápida. Voy a presionar este botoncito que está acá, ok, y con la herramienta pincel voy a asegurarme de que esté configurada en una dureza del 100% y el tamaño voy a ir viendo su configuración según lo necesite. Voy a ir creando una selección en forma de la aplicación de un color, que en este caso automáticamente se define como un color rojo translúcido, y voy a ir asegurándome entonces de que todo el borde quede dentro de este color rojo translúcido. ¿Okay? Voy a ir haciendo eso ahí. Luego vamos a correr esto para acá. Voy a ir haciendo eso ahí, ¿ok? Y me voy a asegurar entonces de que toda la modelo quede pintada dentro de ese patrón de color, ¿ok? Toda la modelo quede pintada ahí dentro de ese patrón de color. Luego voy a volver a pinchar, a cliquear aquí en la herramienta de edición en modo, que ahora dice en modo estándar, y voy a ver cómo lo que acabo de hacer se ha cargado como una selección. ¿Ok? El siguiente paso es invertir la selección. Voy a hacer una inversión de esa selección para seleccionar ahora la modelo. Y paso siguiente, hacer o cliquear en una de las herramientas de selección, como por ejemplo acá el que está el marco elíptico, para que se active esta opción que está acá, que se llama seleccionar y aplicar máscara. Vamos a cliquear ahí y vamos a ver esto, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Vamos a asegurarnos de tener seleccionada la herramienta de pincel para perfeccionar bordes, ¿ok? Y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente ir pintando, ¿verdad? En estas partes, las partes complejas, ¿verdad? De recorte del cabello, donde hay espacios en blanco,
ir pintando con ese pincel que va detectando automáticamente la diferencia y el contraste de color. Por eso es que yo les dije que ojalá eligieran una imagen que tuviera un fuerte contraste figura y fondo. No necesariamente tiene que ser blanco y negro la imagen, ¿ya? Puede ser perfectamente una imagen en color, pero que sí tenga un fondo, ojalá de un color lo más plano posible, porque nos va a facilitar bastante el retoque o el ajuste que nosotros estamos haciendo. Entonces voy a ir pasando el pincel por todas estas partes, ¿verdad?, que contienen este color o vestigios de este color blanco que yo quiero eliminar, como por ejemplo por ahí. Voy a ir haciendo lo mismo acá, ¿ok? Vamos entonces haciendo eso ahí. Vamos terminando de ejecutar entonces el retoque de esto. Vamos entonces eliminando todas estas partes, ¿verdad?, que esto es una cuestión netamente de memoria del computador, ¿eh? Ahí sí. Ok. Ahí sí. Entonces, cuando ya tengo ingresado, ¿verdad?, básicamente todos esos espacios en blanco, ya puedo tener entonces puedo asegurarme un acabado del recorte que voy a generar a continuación, que va a ser mucho más exacto. Entonces, el paso siguiente es cliquear en el botón OK. Eso me va a permitir entonces cargar lo que acabo de hacer como una selección, y el paso final es simplemente volver a invertir la selección y luego eliminar el fondo. Voy a deseleccionar y voy a ver entonces cómo obtuve, ¿verdad?, un recorte de la imagen mucho más detallado, ¿ok?, de lo que pude haber obtenido con la opción anterior, sin perder la información valiosa de color y rescatando la mayor porción de detalles posibles, ¿verdad?, de todas estas fibras del cabello rizado, que sobre todo es parte de lo más difícil de hacer. Luego, si nos quedan, ¿verdad?, este tipo de manchitas que hay por ahí, perfectamente con la goma de borrar nosotros podemos ir pasando por ahí e ir puliendo entonces un poquito el acabado, ok, puliendo un poquito el acabado ahí. Y lo mismo podemos hacer aquí está, con la herramienta de subexponer, es decir, de oscurecer un poquito el color para eliminar esos halos de color blanco que quedan ahí. ¿Ok? Vamos subexponiendo el color, y así lo vamos volviendo un poquito más oscuro, y vamos repasando, ¿verdad?, esos bordes, y vamos automáticamente creando un mejor y mayor contraste en la imagen.